Amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo estáis? Un verdadero placer disfrutar de vuestra compañía, un verdadero gusto teneros de vuelta por el canal y además con nueva aventura, con nueva historia, con este de Invincible. Pero antes de comenzar, como siempre, pediros que si os gusta el contenido, si os gusta lo que hacemos aquí, pues sería fantástico que lo apoyarais, ya sea con un like, un comentario, una suscripción, de verdad no os costaría nada y me ayudaríais enormemente. The Invincible, uno de mis grandes pendientes del pasado año 2023, título aparecido mes de noviembre, ¿de acuerdo? Lo tenéis disponible en PlayStation, lo tenéis disponible en Xbox, lo tenéis disponible en Steam. Nosotros vamos a jugar la versión de PC. Y es un título que realmente yo le seguí a la pista desde hace un montón de tiempo, pero ya sabéis que el año pasado ha sido una verdadera vorágine de juegos, de lanzamientos. Entonces ha habido que ir, pues bueno, escogiendo. Entonces este se quedó un poco en stand-by, ¿no? Se quedó ahí un poco en el cajón, esperando un poco su oportunidad. Y por supuesto, pues vamos a darles un tiento, vamos a saborearlo. Y yo, por la idea, por el planteamiento que tengo el juego, yo creo que me va a gustar mucho, porque realmente es un título que creo que va mucho conmigo. Un título con un toque de ciencia ficción absolutamente maravilloso, un apartado artístico estupendo y que realmente pues bebe, ¿no? de la novela de su mismo nombre, The Invincible, de Lem, ¿no? Que es un autor polaco que se centra sobre todo en el futurismo, el retrofuturismo, y que tiene un tono muy particular, tiene un tono muy atractivo, y que además es un género que a mí personalmente me encanta, que ya sabéis que son los Walking Simulator. Walking Simulator, toma de decisiones, una historia bastante a tono, ¿no? Con lo que normalmente solemos disfrutar aquí en el canal. O sea que yo creo que nos va a dar muy buenos momentos y por supuesto espero que paséis un buen rato al otro lado de la pantalla. O sea que sin más, vamos a comenzar este de Invincible. Por las remotas regiones del espacio viaja la Libélula, una pequeña unidad de investigación de la Mancomunidad Interplanetaria con 6 tripulantes. Su misión de exploración finaliza después de visitar muchos mundos y explorar numerosos planetas. Sin embargo, a la tripulación le espera una última misión antes de volver a casa. A pesar de los riesgos, el astronavegador Novik se encarga personalmente de la extracción de un mineral muy raro y valioso. Novik consigue el mineral, pero le cuesta una pierna rota y terribles dolores. Sin embargo, el accidente del astronavegador no impide a la tripulación celebrar el fin de su ciclo de investigación. Ha sido todo un éxito y han creado estrechos vínculos entre ellos. Satisfechos, ponen rumbo a casa e inician un merecido descanso en los hibernadores. Vale, en ciertos momentos aparecen como esas direcciones, ¿no? Que tenemos que utilizar el stick, ¿no? para marcarlo. Vale, mantener. Base, this is Dr. Yasna. I need backup. Base, come in. I have I'm showing disturbing symptoms. A brain fog, severe pain in the frontal lobe. Confusion. At first glance, there were no serious injuries. And yet, I'm quite concerned. I don't even know how I got here. Where here is. Backup needed, I repeat. Do you hear me? Contacta con tu tripulación. Entonces parece que hemos sufrido una caída y da la sensación de que no recordamos nada. A raíz de la caída parece que tenemos como una ligera amnesia, ¿no? No sabemos exactamente qué hacemos aquí, ni dónde estamos, no tenemos ni idea. Módulo de comunicación. Sí, parece que hay problemas con la radio. Base, I heard you for a moment. My receiver's dead, but the transmitter may still be working. Ok. Oh, qué mochila más chula, por favor. Sin baliza. Damn it, I've lost my beacon. Where
is it? Nivel de oxígeno. I have 2 solid hectobars in the tank. It's enough for several hours. Busca el registro de la misión. Provisiones. There aren't many supplies, which would suggest a quick recce. Or was it just the end of the mission? No recuerda nada, como veis, no recuerda absolutamente nada, ¿eh? Just like I thought. Nothing. I'm on my own. The beacon can't be detected either. Vale, como estáis viendo artísticamente es la repanocha. Tiene un rollo muy retrofuturista, ¿de acuerdo? Un futurismo muy años 60, ¿entendéis lo que os quiero decir? Muy sesentero, es chulísimo el apartado artístico, la verdad. Yo al juego lo seguía a la pista desde hace un montón de tiempo, pero al final, lo que os comentaba, hay tantísimos juegos que salieron el año pasado que era imposible jugarlo todo. Revisa tus notas. Inspeccionar. Descripción del mapa. My crew have no way to tell me. So I report that I have no recollection of this planet. The last thing I remember. Hang on. We've closed the research cycle. We were already in hibernation. Flying back. Is my blackout a side effect of metabolic depression? That would be bizarre. Vale, constelación Lira. Planeta Registres. Región AT21PB28. Ruta de desplazamiento. For some reason, our crew split into 2 groups. The first one set up camp. I wonder if I was with them. Or am I on my way there? Lugar de aterrizaje. Both groups landed in the same place. AY22. Módulos de aterrizaje. We took 2 landers to the surface. We don't usually do this. Maybe the first one broke. Lugar de investigación. The first group explored the ocean with no biologist. It's weird. And the other one, just me, took a different route. Hombre, realmente no es muy buena idea adentrarse, realizar una misión de este tipo sola, ¿no? No es un movimiento muy inteligente. Right. I was heading straight to the camp. Ahora registrada. Give me a sign. Send up a flare, the probe. Anything. Okay. I'm gonna head to the camp. No escuchan absolutamente nada. Keeping an eye out for you. Vale, cuerda. Perro. Croco. Landmarks. Well done, past me. You didn't disappoint after all. Sí, tal cual. I sound like I need to stop doing this. Vale, prioridad. Ir al campamento. Descubre cuál es tu ubicación exacta. Cocodrilo. Hey, crocodile. Where are you? Es una especie de visor. Cocodrilo. That has an interesting shape. Of a crocodile indeed. Sí. We have the first one. I need one more. Perro. I'm looking for something that resembles a dog. I'm checking another object. Y había algo por ahí. Había algo a la izquierda. Aquel es. Bingo. Perro. I found the dog. Vale, ya tenemos 2 puntos de referencia. Vale, y falta un tercero. Lógicamente. Y eso del medio es lo que vimos antes. Se encuentra una forma de llegar al campamento.
Bueno, tenemos 2 puntos de referencia. Sabemos dónde nos encontramos. Pues hay que ir hacia el campamento. Bien, vamos allá. Vale, nos movemos relativamente rápido, ¿eh? Perro. Aguja. Cocodrilo. Podemos sacar dispositivo. More dropped equipment. I must have hit the ground pretty hard. Es una especie de Metal detector. detector. ¿De qué? Dr. Gorski, you won't be pleased. More equipment to repair. The detector's dead. Me lo llevo. Guess I shouldn't just leave it like this. Claro, me lo llevo, tío. No sabemos si puede ser... Pero no sabemos si puede ser útil más adelante. No vamos a dejar por ahí cosas. ¿Nos parece? Vale, hay forma... Vale, esto ahí... Esto buscaba yo, exactamente. Eso buscaba. I'm in a canyon, which doesn't make it easy to navigate. I hope the data's trustworthy and you're close by. Vale, con... la libélula. I think I see our ship. You're not leaving without me, are you? Esa es la libélula. Es la nave principal y en la que venimos. Vale, si utilizamos el D-pad hacia arriba, vemos esta especie de... catalejo, básicamente. Bien. Si damos hacia abajo, sacamos este libro de notas. Rastreador. I have something on the tracker. Ostras, I qué assume it's no guapo. one from the crew, so perhaps it's my beacon. Utiliza tu rastreador para encontrar el transmisor. Vale. Pues lo primero, encontrar el transmisor utilizando el rastreador, que está relativamente cerca, al parecer. Warm? Getting warmer. Aquí está la baliza. Got you. I found it. Look for me on your trackers. Vale, lo único... Depósito de agua. Huh. There's water on this desert planet. Hay agua. Or another liquid that did not allow the biocenosis to fall. Won't be easy to replenish drinking supplies. Not without tests. Filtration, as we all remember. Third rule. Have you checked on Yasna? I was about to. Already awake? Good. My body might be awake, but my brain is still in the fridge. I wouldn't be so sure, my dear. Clearly your sense of humor was first awake. Now, try to get up. Slowly. Dr. Gorski doesn't look so well. How are you holding up, Gorski? Don't get up just yet. Is it really so hard for you to remember a couple of simple rules? I have to stretch my legs. They're numb. Hibernation will do that. Just sit for a while. Here, take it and remember the third rule. Yes, I know. Stay hydrated. Mantenerse Three hidratado. small sips. Claro, después de una época tan larga de hibernación, ya lo decían en Alien. Always the first one to get up. I don't know how you do it, Merritt. It's a matter of habit. After so many cycles of cryogenic sleep, one either gets used to it or becomes a tortoise. Koval, will you help me here? Una especie de criosueño, ¿no? O sea, This is not our system. Has anyone noticed we're in the wrong place? Koval, it's not a good time. Yasna, look for yourself. This is not the right planet. You shouldn't be walking yet. Come on. Koval, could you stop it? I'm telling you, we woke up in the wrong place. Yes, we heard you. Enough of this, Yasna. Crew, Astrogator. debating chamber in 15 minutes.
guess we'll find out. But first, here, hold on to it and remember. Hidrátate. Mantente hidratada. Vale, o sea que despertamos en un planeta al que no queríamos ir. Vale, ¿esto es agua? ¿Tenemos claro que esto es agua? El sitio es alucinante, os digo. Okay. Moving on. El sitio... El sitio es alucinante, os digo, tío. Quiero decir, el diseño, tío. La ambientación, el tono, la música, tío. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Es la repanocha, tío. Yo este juego, le tenía en mi lista, pero... No time to lose. De acuerdo. ¿Cómo vamos? Pues en principio... Tendríamos que ir hacia allí. Ok. Ahí tenemos cocodrilo. Ahí tenemos aguja. Allá atrás tenemos perro. Time to go. No sé si será buena idea. ¿Nos deshidrataremos o sufriremos algún tipo de fatiga? Salida del área. I found a way out of the valley, leading more or less towards the camp. Ok. Fantástico. Campamento. Vale, esta es para la general. Vale. Y esta es otra sección. Totalmente. But I can't go this way. AZ22. Campamento. Y aquí volvemos aquí. Vale, lógicamente por aquí no podemos continuar. Bien, si utilizamos... vamos a hacer una cosa. Tal vez lo tengamos que encontrar... Aquí no hay nada, absolutamente. Vale, aquí me pide que cambie. Vale, vamos a cambiar a la anterior, que sería esta. AZ23, AZ22, de aquí es de donde venimos. Site 1... Z22 22 BA AZ AY. Y esta es la zona de aterrizaje. Vale. Bueno, pues si por aquí no puedo pasar... Tal vez tenga acceso desde ahí. Desde la zona de cocodrilo. Vamos a ver qué encontramos. Es que ahí a esa sección no podemos acceder, lógicamente, por ese paso que hay. Por ese salto, ¿no? Veis que hay un precipicio bastante importante. Entonces vamos a movernos hacia aquí, ¿eh? Porque ahí parece que puedes coger altura. No sé si podemos coger algún tipo de subida.
Por ahí parece... Sí, parece que hay un paso por aquí, ¿eh? Parece que hay un paso por esta sección. Sí. Vale, no disponemos de ninguna forma de estamina ni de nada absoluto. Pero sí que das como pequeños pasos. Quiero decir, das como pequeños acelerones. ¿De acuerdo? Bien, por aquí vamos bien, chicos. Me gusta esta zona. Sí. Parece que nos estamos dirigiendo en la buena dirección. Como Jasna, como tararea. Ahí hay algo. Área volcánica. If this area is volcanically active, ash outbursts and extreme temperature changes may explain the extinction of local fauna and flora. But it's all just too idyllic. There's no dust in the air. The sky's clear, and the soil looks like laterite to me. Perhaps not highly fertile, but not entirely barren. Mirad el pedazo de tormenta de arena que se ve desde aquí, ¿eh? On some planets, such storms last for several hundred days. I hope it's not one of them. En Marte, por ejemplo, hay unas tormentas de arena absolutamente salvajes. Bueno, pues como veis, era ahí donde estábamos. ¿De acuerdo? Veis que estábamos ahí abajo, no podíamos sortear ese salto, pero bueno, ya está, vamos en el buen camino, chicos. Chicos y chicas, vamos en el buen camino. Qué bonito se ve, tío. Continúa caminando hacia el campamento. Vale, vamos a echar un vistazo a ver dónde nos encontramos. Vale, parece que hemos encontrado ahí el camino hacia el campamento. Vamos bien, porque además me parece que solamente hay una ruta. O sea que de momento vamos estupendamente. No habrá... Creo que el paso es por arriba. ¿Puedo escalar? Ah, puedo meterme por aquí. Sí. Entonces el paso por arriba no es, ¿no? ¿Puedo seguir subiendo? A ver, el juego también tiene como una pequeña parte de exploración. Vale, mira, puedo pasar por arriba, creo. Sí. Puedo pasar por aquí. Ya ves, es la misma ruta para llegar al mismo... Es ruta diferente para llegar al mismo sitio. Entonces puedes utilizar pasar esa zona estrecha o puedes venir por aquí. Al final es para llegar al mismo punto, ¿sabes? ¿No tenemos algún tipo de linterna? No estaría mal, ¿eh? No os lo digo. Hombre, a lo mejor lo hemos perdido. Quién sabe, a lo mejor tenemos linterna y la hemos perdido. Tiendas. I could already see the camp. Over 400 meters in a straight line. I see you. Can you hear me? Sí, ahí están las tiendas. I just need to get down from here. Sí, tú lo ves. ¿Tú lo ves para bajar? Uf. I can't get down this way. I could attach a rope though. But for some reason I don't have one with me. Uf, hay una buena caída, ¿eh? Tormenta muy fuerte. Oh well. If it catches me, so be it. This suit will hold. Vale, parece que no es mucho problema la tormenta porque nos dice que el traje va a aguantar. Here the ground slopes a little more gently, which doesn't mean it's completely flat. Pero lo veo. Me arriesgaré. All right. I want to see you as soon as possible. I'll take your chance. Vamos allá, cuidadito, ¿eh?
Bueno, hombre, tampoco es ninguna locura. Tampoco es bajar el K2, a ver si me entendéis. Bueno, estuvo bien. Tampoco fue nada muy loco. Continúa caminando hacia el campamento. Bueno, podría haber ido mejor y también peor, hombre, que tampoco ha sido... Bueno, ha sido un pequeño descenso, ¿no? Tampoco me parece que haya sido tan loco, la verdad. Bueno, pues nada, línea recta. Lo que pasa es que cuidadito porque nos estamos metiendo en una tormenta de arena. Nos estamos metiendo en una tormenta de arena. Y estamos perdiendo bastante en la referencia. A ver, es una tormenta, parece... no parecía tan fuerte, os lo digo. No parecía tan fuerte, What happened? Where? No sé qué significa eso que aparece en la parte en la esquina inferior izquierda. No sé lo que significa, de verdad. No, aparecen como una especie de marcadores o algo así, pero no tengo claro para lo que sirve. Vale, el campamento está ahí. I'm much closer to my destination. I must have walked for some time. But I don't remember it. Did I black out again? Por cierto, no tenemos punto de guardado. Se lo guarda de forma automática. Bueno, a ver, si no recuerdo mal... Mira qué bonito, tío. Si no... Send Hopper closer to the camp. Find a place to land. I need to get back to Dragonfly as soon as possible. Go to the infirmary and do a full set of tests on myself. Si no recuerdo mal, dijo que estaba como unos 400 metros en línea recta. Hombre, a ver, no es una distancia muy loca, 400 metros. Lo único que no me gusta nada el acceso. Estoy en una especie de cañón. Sí. Buah, gráficamente es precioso el juego, tío. Es una locura como se ve, tío. Vale, no me... He de decir que personalmente no me gusta mucho hacia dónde nos estamos dirigiendo, porque realmente estamos metiéndonos en una especie de cañón. ¿Se eleva el cañón? No lo veo muy claro, la verdad es que no se ve mucho. Pues parece que vamos a... Sí, parece que vamos a poder llegar bien. Vale, perfecto. Y me da la sensación como que el cañón no tenía salida. Pero bueno, es que se ve poquito también, Ok. Estamos... Lo tenemos justamente delante. O sea, vamos a poder escalar, supongo. Hombre, es un lugar un poco... Es un lugar un poco inhóspito para poner un campamento, ¿no? ¿O qué? Hombre, también si te pones a pensarlo, también está a resguardo de las tormentas de arena, supongo, ¿no? Vale, si dejas el joystick apretado, no tienes que ir dándole de una vez, ¿entendéis? Hace las animaciones
del tirón. Cuerpo celeste. I remember you. Regis' third satellite. R303. Astrogator, sir. Crew. Dr. Gorski, right on time. Any updates? We have a set of data from the near-surface probe. Great. How's the activity? 0, 0, and 2. So, less than nothing. Atmosphere? Nitrogen, 78%. Argon, 2%. Carbon dioxide, 0. Methane, 4%. The rest is oxygen. Wait, that's 16%. With oxygen concentration as such, there should be life. At least some microbes, and yet we have detected no traces. No, we'll get to that later. Let's finish with the probe readings first. Air radioactivity? It's virtually 0. In a word, a paradise. No radioactivity, no endospores, no bacteria, no mold, no viruses, nothing. Just the oxygen. If there are no living organisms on the continent, there shouldn't be this much of it. What if life develops on some other continents here? No, I doubt it. Insulation outside the equatorial zone is weak. You don't see how thick the polar ice caps were, Doctor. I can guarantee a minimum of 5 miles of ice sheet, potentially 6. That's true. There's more chance of something in the ocean. Some seaweed, algae. But why didn't life migrate to the land? Could be because of hard radiation. I don't think so. According to the probe readings, the ground activity is exceptionally low for this part of the galaxy. I wonder if some special kind of drought-intolerant evolution occurred here. That would at least explain some of the abnormalities. Anyway, we'll have to take a look under the water. First, it would be good to know what time frame we're working with. Marit, do you have the geological analyses? It's a bit too early for mature conclusions, but this planet looks old to me. Such a fossilized egg must be at least 6 billion years old. Besides, the sun's seen better days too. It's almost a red dwarf. Any rare resources, forms, creatures? We can't expect such detailed data, sir. Not from this distance. Yes, we would have to explore the surface. Astrogator, what exactly are we looking for? The value of this planet. For now, it may seem like the pinnacle of nonsense, but I assure you that Regis 3 is not without worth. With all due respect, Astrogator, I have the impression you're not telling us everything. As always, Dr. Koval, your instincts are correct. Please forgive my reticence. My goal was to maintain unimpeded research neutrality. There is indeed a very important factor of interest in this planet. The Alliance. The Alliance? The Alliance? Correct. What do they have to do with it? Well, they've sent their most powerful unit here. But to our best knowledge, Condor's traversing a distant quadrant. Well, I'm not talking about the Condor. So, the Invincible? Good guess, Doctor. A steel behemoth with the power to produce billions of kilowatts in a split second, converting it into energy fields that no material body can penetrate, concentrating it into destructive rays as hot as stars that can reduce a mountain range to dust or evaporate an ocean, together with its crew of almost 100 men, professionals that are neither better nor worse than us. Well, I dare to say we're better trained, Astrogator. They are, however, unquestionable masters of propaganda. I know that some accomplishments they brag about are very much far-fetched, but the capabilities of the Invincible are not subject to doubt. And we as the scientific body should sever ourselves from the emotional and symbolic facade. In other words, we cannot ignore facts just because we don't like them, Mr. Koval. All right, but where do we stand in all this, together with our, may I say, not quite as numerous staff? Despite our modest forces, we still have a chance to gain a critical advantage over the Alliance, while avoiding confrontation. Okay, and how would we do that? Simple. We leave this planet before the Invincible arrives here. Which is when, exactly? Well, they're still far away. Astrogator, please, how much time do we have to conduct safe research? 13 days. There's no time to lose, then. I appreciate your eagerness, Koval. Dr. Krauter, do we need full gear?
Definitely. Also, I caution you against taking off your helmets for a prolonged duration. This amount of methane is not neutral. Breathing the local atmosphere will lead to saturation. Claro, a ver, drop. al parecer tiene You unos may start porcentajes showing de symptoms metano of muy mild elevados, brain claro, damage. entonces... Feel stupefied. But don't worry, not before an hour or even a couple of hours. I see. Dr. Gorski, will you program Artie to collect samples? Of course. Marrett, Krauter, please prepare for the surface. Koval, you too. You're leaving early in the morning. And what about me? You're staying on board, Doctor. But Astrogator... This is not up for debate. I need you here. As you well know, there's not much work to do for a biologist on Regis 3, if any. Claro, es que nosotros somos biólogos. Bueno, nosotros. El personaje es una bióloga. Entonces, claro, no hay mucha vida, al parecer, aquí en Regis 3. Tiene todo el sentido del mundo, claro, lógicamente. Vale. Oye, está muy interesante. O sea que hay como una especie de grupo rival, la Alianza, que al parecer, digamos que nosotros nos enfrentamos o nuestro grupo se enfrenta a ellos en una carrera por los recursos, ¿no? Tenemos 13 días antes de que aparezca The Invincible, que es esa especie de nave cargada con un montón de gente para intentar... Hay algo. Oh, thank goodness. Entonces... Vale, conocemos un poco más de la historia. Hay algo ahí arriba. Vale, está ahí. Aquí vamos a pegar un buen giro. O sea que... This is Dr. Yasna reporting. Do you copy? I'm entering the campgrounds. Jasna ha llegado al Is campamento. anyone out there? Oh, Androbot. it's just an Androbot. Androbot. Stop. Androbot, stop. Pasa de nosotros olímpicamente. Dr. Gorski, have you made changes to the Androbot's algorithms without telling anyone? Artie. Again. Well. Never mind. Creo que es aquí. ¡Ey! Un compi. Dr. Krauter. Didn't you hear me earlier? Doctor. Is everything all right? Está como oído. Doctor, please. Look at me. I report that I've located Dr. Krauter. He's in bad shape. I'm going to examine him now. Excuse me. Yes, sir. Can you hear me? Astrogator. Finally. I've been listening to you for 2 hours now. My receiver is dead. No need to explain yourself, Doctor. I know everything. The transmitter was still working, so I heard your reports. Glad you didn't lose your head. Wait, please. I need to reconnect. Nuestro compañero está completamente ido. Testing 1, 2, 3. Copy you, Doctor. Loud and clear, but to the point. As I understand it, there's only Dr. Krauter at the camp, and he's not well. What happened to him? I was just about to examine him. Dr. Krauter, please don't be startled. I need to take your hand. Puede que tenga que ver algo a lo mejor con el que le falte oxígeno, tal vez. Temperature normal. Pulse 2. Y tiene oxígeno un O2 saturation is fine. montón. There's nothing physically wrong with the doctor. His pupils respond properly. Look at my finger. No delay in reactions. Yet no response to verbal communication. None. Conclusions, Doctor?
Do you have any idea what's wrong with it? ¿Intoxicación por gas? Up until yesterday, he wasn't suffering from any mental disorders. And there are no visible injuries. So, I test his blood for toxins. Could it be the methane from the atmosphere? No. Methane poisoning causes different symptoms. I'm afraid it's something else. I'll prepare the infirmary. But first things first, Lander. We need to get you all on board. Okay, what should I do? Please look for the mission log. It should include crucial data about the crew's activities. We have 3 more people to find, and you still need to designate a place for the landing. Vale, encuentro el registro de la misión. Esta parece otra sección. Qué chula, tío. El diseño es una pasada, tío. Anyone else here? I found Dr. Krauter. El diseño artístico es una pasada, os digo, ¿Algo por aquí? Estamos entrando... Vale, aquí hay algún registro, un diario. Vale. It's not a mission log, but... Dice, el análisis inicial de las muestras mostró un compuesto de níquel, hierro, manganeso, berilio y titanio. Daría algo por entender lo que es la realidad. Teoría rápida. Hace millones de años, un enorme meteorito del ferroníquel atravesó la atmósfera de Regis 3, disculpadme, y fundió su superficie. No, un momento, descarta eso. Se contradice con la forma de las estructuras. It will do. Dr. Krauter kept records. Meticulous as always. What's in there? Dr. Gorski has moved away from the research sector to the west. Ah, that's right. You followed those deposits of metal. Metal? That's why we have detectors. Correct. Mine died, but Krauter had one as well, didn't he? Like everyone in the crew, Doctor. The most important thing is probably the landing coordinates. BA 2316. Noting. 316. Excellent. I'm uploading the data. Starting calibration. Are you Vale. looking for the detector? Aquí hay uno. Just a sec. Esto es como el que encontramos en la... Got it. Please make sure it works. Okay. Checked. I'm leaving the tent. Vale. Vale, es un detector igual que encontramos antes, lo que pasa que este funciona. Obviamente. Vale, parece que ha llegado la tormenta. All right. Now for the robot. It's unresponsive. Yes, I know. I'm currently trying to establish a connection. Can I help somehow? You must look for the others, Doctor. I'll take care of this myself. Get the tin head back on its feet remotely. And secure Krauter. I have everything I need. Just... ¿Algún problema? Is something wrong with the connection, sir? It's not working. I'm not sure why. There's a relay transmitter in the camp, so the signal should be strong enough. A relay? Huh. Yasna? What are you up to? One sec. I'm looking for it. What about the rest of the crew? You're gonna make them wait? If the androbot isn't working properly, I can't just leave Krauter like this. He might hurt himself. Fine. Proceed as you deem fit. Encuentra el relé del campamento. De acuerdo. Parece que el juego va por autoguardado, es decir, nosotros no guardamos en ningún momento. Parece que llegamos a un punto donde ha realizado un guardado. Y me parece un buen momento para dejar esta primera toma de contacto con este de Invincible. Me parece absolutamente fantástico el inicio, el tono, lo que se cuenta, cómo lo cuenta, el apartado artístico, ambientación. Este Invincible, la verdad es que tiene muy buena pinta y estoy encantado de jugarlo y compartirlo con todos vosotros aquí en el canal de YouTube. Os invito a continuar aquí en el canal y os agradezco que hayáis estado un ratito aquí conmigo. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos pronto. Cuidaos mucho. Chao.